Que la paz del Señor sea con todos los hermanos y hermanas que asisten a nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Sean todos muy bienvenidos al programa Momento de la Escuela Dominical. A través de nuestra revista Lecciones Bíblicas, editada por CPAD, Casa Editorial de las Asambleas de Dios, estamos aprendiendo acerca de la integridad moral y espiritual, el legado del libro de Daniel en la iglesia hoy. Nuestro tema de hoy es integridad en tiempos de crisis. Esta lección se enseñará en el próximo domingo, día 16 de noviembre de 2014, en todas las iglesias asambleas de Dios que hablan la lengua portuguesa, que hacen uso de las revistas Lecciones Bíblicas publicadas por la CPAD. El texto de oro de nuestra lección se encuentra en Daniel capítulo 6, versículo 4, que nos dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. En la lección de hoy llegamos a la mitad del libro de Daniel. Confieso que para mí este trimestre ha sido una experiencia muy positiva, porque aprendí como nunca antes con este fascinante libro de la Biblia. En las lecciones anteriores estudiamos el libro de Daniel capítulo por capítulo y aprendimos lecciones importantes juntos. Estoy seguro de que al final de nuestro estudio vamos a caminar un poco más en el camino de la búsqueda de la integridad moral y espiritual que Dios quiere que alcancemos. En nuestro último programa vimos que el imperio babilónico llegó a su fin. El rey Belsasar era el segundo en el gobierno de Babilonia. Su padre era el rey Nabonido, lo primero en el gobierno de Babilonia. Así que después de leer e interpretar las misteriosas palabras escritas por la mano de Dios en el palacio real, el profeta Daniel fue nombrado para ocupar un cargo como el tercer gobernante del imperio babilónico. En este escenario, Darío de Media tomó el reino de Babilonia. Daniel 5:31. En el programa anterior hablamos también sobre la estrategia militar adoptada por la coalición medo-persa, en grande parte aceptada entre los estudiosos del libro de Daniel. El rey Darío, el nuevo gobernante, tenía el desafío de reorganizar el gobierno en el territorio de Babilonia. Por lo tanto, Darío siguió la política liberal de su superior, el rey persa llamado Ciro, que dividió la responsabilidad de la administración. Por esta razón, los capítulos 6 del libro de Daniel comienza narrando que el rey Darío había constituido 120 príncipes sobre todo el territorio de Babilonia, y sobre ellos también nombró 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno. El texto bíblico continúa para informarnos que los 120 príncipes nombrados por el rey Darío deberían rendir cuentas a los 3 presidentes, porque el rey no recibiese daño. Daniel ya había sido elegido para ser uno de los 3 presidentes,
comenzó a ser observado más de cerca por el rey Darío el Medo, que pensó en ponerlo como el segundo hombre más poderoso de su reinado. Una vez que se enteraron de la posible promoción de Daniel, los otros presidentes envidiaban a Daniel. Note que los enemigos de Daniel no sintieron celos de él. La Biblia dice que aquellos hombres envidiaban a Daniel. La mejor manera de distinguir los celos de la envidia es dar una atención especial al hecho de que el celoso tiene sus manos llenas. Lo envidia tiene las manos vacías. El capítulo 6, versículo 3 del libro de Daniel aporta una información valiosa sobre el profeta Daniel. Está escrito que Daniel tuvo un espíritu excelente. La calidad de Daniel era exclusiva suya. En este particular, sus compañeros en la política tenían las manos vacías. Es decir, que los demás no tenían lo mismo espíritu excelente de Daniel, por lo tanto le envidiaban. La envidia es un sentimiento implacable, porque una vez instalado en el corazón del hombre, se desarrolla en el sentimiento de aversión y finalmente en sentimiento de odio, llevando a la persona a buscar la muerte de la persona envidiada. José, que era gobernador de Egipto, uno de los hijos del patriarca Jacob, es un ejemplo bíblico de la Biblia que estamos hablando, ya que en su día también fue el objeto de la envidia, aversión y odio. Sus hermanos desearon su muerte. Génesis capítulo 37. Movidos por los sentimientos terribles y destructivos de la envidia, los 120 gobernadores y los otros presidentes establecidos por el rey Darío ahora buscaron una manera de matar el siervo de Dios. En primer lugar, trataron de encontrar una ocasión para acusar a Daniel en los asuntos del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y no se encontró ningún error o falló en él. Daniel 6:4. La integridad y la lealtad de Daniel eran notorios en el tratamiento de los asuntos del reino, por lo que sus opositores buscaron una manera de hacerle daño en el campo de su fe en Dios. Los príncipes sagaces y presidentes que buscaron la muerte de Daniel señalaron que en ese momento era bastante común que los gobernantes de los medos y los persas ponerse en el lugar de uno de sus dioses y requerir la adoración de su pueblo. Por otra parte, sabían perfectamente que el profeta Daniel no era dependiente de vino o cualquier otra droga. Daniel dependía de la oración, concluyeron. Para esos hombres, Daniel no sobreviviría si le impidió de orar por 30 días, porque era un apasionado de hablar con Dios, por lo que al menos 3 veces al día oraba. De hecho, cuando folheamos las páginas del libro de Daniel, vemos que Daniel fue sacado del seno de su familia, aún en su juventud, obligado a dejar su casa, su ciudad y su país, y fue llevado cautivo en Babilonia. Me parece que Daniel se dio cuenta de que para él solo había 2 caminos por recorrer. Su primera opción era convertirse en una persona amargada
por completo debido a los sufrimientos que la vida había reservado para él. Pero también se dio cuenta de que podía contar con la ayuda de Dios para cambiar su suerte en Babilonia. Y para que eso suceda sería necesario orar. Él decidió orar. Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas de su casa abiertas en la dirección de la ciudad de Jerusalén. Sus enemigos sabían que Daniel se aplicaba a la oración, por lo que elaboraron una ley que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios o hacer cualquier petición a cualquier persona en el territorio de Babilonia. Las oraciones y peticiones en esos 30 días solamente se podrían hacer al rey Darío. Si cualquier persona descumpliese esta ley, debería ser echada en el foso de los leones. Los enemigos de Daniel fueron recibidos por el rey Darío para exponer el contenido de la ley que hicieron. Al enterarse del contenido de la ley, el rey Darío se sintió halagado al ser el centro de la devoción religiosa de Babilonia durante un mes. Así que la afirmó. La Biblia nos dice que cuando se enteró de que el rey Darío firmó el proyecto de ley propuesto por sus enemigos envidiosos, Daniel ignoró el edicto del rey. Sin embargo, como en otro tiempo, entró en su casa y 3 veces al día se arrodilló y oró y dio gracias delante de su Dios. Daniel 6:10. Entonces todos los gobernadores y presidentes se juntaron delante de la casa de Daniel, el profeta, y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Aquellos hombres entonces volvieron al palacio real y denunciaron al profeta al rey Darío diciendo: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. Daniel 6:13. El rey Darío todavía quería librar al profeta del foso, Daniel, del foso de los leones. Pero su intento fue en vano, porque la ley ya había sido firmada y sancionada, y de acuerdo con la ley de los medos y de los persas, ni siquiera el rey podía revocarla. Así Daniel fue arrojado al foso lleno de leones hambrientos. Durante aquella noche, el rey Darío pasó en ayuno y no pudo dormir. Al amanecer, el rey se levantó y fue apresuradamente al foso de los leones. Al llegar allí, gritó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh rey, para siempre vive, el Dios mío envió su ángel, y el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aun delante de ti, oh rey, yo he hecho lo que no debiese. Daniel 6:18 hasta 22. Entonces se alegró el rey en gran manera por causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándole el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres,
y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. La integridad de Daniel inspiró al rey a emitir un decreto real que decía: de parte mía es puesta ordenanza, que en él todo el señorío de mi reino, todos teman y tiemblen de la presencia de Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que será, no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Daniel 6, 26 y 27. Por estas razones, llegamos a la conclusión de que Daniel era un hombre de integridad moral, porque en el ejercicio de los cargos públicos honorables durante toda su vida en Babilonia, sabía comportarse de manera irreprensible, aunque sus compañeros eran corruptos. Del mismo modo, Daniel también era un hombre íntegro espiritualmente, porque aún a riesgo de morir en el foso de los leones, continuó a orar intensamente al Señor Dios Todopoderoso. Mi oración en este día es que el ejemplo de Daniel nos ha traído la coraje necesaria para caminar en el camino tomado por él, porque sólo así podremos ser personas de integridad en todo momento, especialmente en tiempos de crisis. Vámonos a orar. Senhor nosso Deus, nós temos, Pai, contemplado, Senhor, o poder da Tua Palavra, que há tantos e tantos mil anos atrás ainda nos trazem alegria em nossos corações. Querido Deus e Pai, que possamos alcançar a fidelidade que o Teu servo Daniel alcançou durante toda a sua vida. E que assim, Senhor, se Tu assim o quiseres honrar-nos neste mundo, que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, sermos fiéis a Ti, a Tua Palavra, e sempre apegados à oração, porque somente assim, Senhor, venceremos os momentos de dificuldades que a vida nos reserva. Em nome de Jesus, nós oramos por todos os Teus filhos. É o meu pedido. Amém, Senhor. Amém. En el próximo sábado, si Dios quiere, estudiaremos una nueva lección en los libros de Daniel, con el tema Los imperios del mundo y el reino del Mesías. No se puede perder. Ya está. Dios los bendiga. ¡Viva Cristo, el Señor!